Por allá en el 2014, ojo, 2014, ya hace un tiempo, yo era del tipo de personas que decía que el K-pop solamente era algo de moda, que era algo del momento, seguido por pubertas que no tenían ningún tipo de criterio musical, que incluso ni siquiera escuchaban a los artistas, a las bandas por la música, sino por otros factores completamente irrelevantes al arte, como un producto que se hacía en masa para consumo masivo y ya, absolutamente nada más, que no tenía ningún tipo de sustancia, ningún tipo de estructura. Bueno, muchas cosas que creía en ese momento, obviamente con el tiempo mi opinión ha evolucionado, hay cosas que sigo pensando que son así, hay otras que obviamente han cambiado, que han evolucionado porque me he ido enterando de ciertas cosas, porque obviamente al estar más expuesta a todo lo que es el K-pop, pues uno va aprendiendo cositas, ¿no? Yo no puedo decir que soy la experta en el K-pop, que te conozco absolutamente todo, porque en realidad nunca he sido fan como tal de ese tipo de música, pero sí he estado muy ligada a lo que es el K-pop porque soy fan de los K-dramas desde hace muchísimo tiempo y muchos de los OST de la banda sonora de los K-dramas pues los hacían normalmente las bandas, los grupos musicales y pues eso me hacía cercana a lo que es el K-pop, también pues estaba como involucrada en todo esto de las redes sociales, no escuchándolos activamente, pero pues sí como leyendo lo que opinaban, escuchando de vez en cuando una que otra canción y bueno, así. Por eso en este video yo quiero hablar un poquito acerca de mi opinión en ese entonces, tipo 2014, 2015, 2016, de qué era lo que yo veía en el K-pop en ese momento y qué es lo que estoy viendo ahora, 2025, sobre el K-pop, sobre los grupos musicales y toda esta subcultura, bueno, absolutamente todos los fans, cuando yo empecé a escuchar acerca del K-pop fue más o menos el 2014 porque yo estaba completamente obsesionada con los K-dramas. Veía K-dramas a toda hora, en todo momento era lo único que veía, por ende escuchaba muchas canciones de K-pop porque los OST normalmente siempre estaban hechos por bandas musicales del momento, por artistas del K-pop que estaban muy pegados en ese momento y entonces escuchaba los OST y por lo tanto yo me metía en el internet, en YouTube, a ver pues acerca de los grupos, a indagar acerca de qué es lo que cantaban y a escuchar más canciones. En ese entonces yo puedo recordar algunas bandas que eran como los referentes, los que más tenían fans base tanto en Corea como fuera de Corea, en Asia, en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica. Yo recuerdo a 21, yo recuerdo, obviamente 21 era como ese referente de los grupos femeninos. ¿Quién no amaba a 21? ¿Quién no amaba a Ciel? Yo hasta el día de hoy yo digo que Ciel es una de las artistas que más deberían de tener reconocimientos del K-pop. Una de las artistas que definitivamente marcaron un precedente, la presencia escénica, la personalidad, absolutamente todo. O sea, Ciel está acá y en verdad me gustaría que ella tuviera el reconocimiento que se merece. Si él necesita más reconocimiento, si él se merece mucho más reconocimiento que el que tiene ahora. Yo sé que la gente vieja guardia del K-pop va a entender lo que estoy diciendo y me van a dar la razón aquí. Luego estaban 2AM y 2PM. Yo reconozco que no eran precisamente los más famosos, pero lo que a mí me gustaba era porque los miembros eran muy activos actuando, tenían buenos K-dramas, por ejemplo Taeyong que todavía sigue actuando y eso me gustaba, me encantaban las actuaciones que hacían, cómo participaban de los K-dramas, algunos personajes, entonces por eso era como muy cercana a estos grupos a pesar de que pues no eran los más famosos internacionalmente hablando. Luego, obviamente, estaba Big Bang, que para mí Big Bang es uno de los mejores grupos de todas las generaciones del K-pop que han habido y de las que vienen. Porque hasta ahora yo te puedo decir, 2025, yo te puedo asegurar que no hay un solo grupo activo en estos momentos que en verdad le llegue a los tobillos, a la rodilla, a lo que era Big Bang en ese momento. La presencia escénica, o sea, esa presencia escénica de Big Bang en ese entonces, cómo se presentaban en los premiaciones, cómo hacían los videos musicales, la calidad de la producción, los videos musicales, vestuario, las historias que nos contaban a través de los videos musicales, el background, absolutamente todo. Era una producción en verdad masiva, en verdad limpia, que nos contaba algo, que nos decía algo, que se veía el esfuerzo que había. No estoy diciendo que hoy en día no se esfuercen, evidentemente, probablemente sí se esfuercen, pero no es lo mismo. Yo creo que va a ser muy complicado que en los próximos años se cree un grupo que en verdad le pueda dar al menos la talla a lo que era Big Bang en ese entonces. Es complicado, va a ser complicado, yo lo reconozco, o que al menos nos transmita eso que nos transmitía Big Bang en ese entonces, que era como esa personalidad, esa autoridad en el escenario, esa cosa que uno decía, pucha, o sea, quiero verme y verme y verme más videos de esta gente, a pesar de que no esté entendiendo absolutamente nada de lo que están cantando, en verdad quiero verlo genuinamente, no simplemente porque soy fan de ellos, no simplemente porque, o sea, para mí que no era fan, a mí me encantaba ver los videos musicales de Big Bang, a mí me encantaba ver las interacciones de Big Bang, porque en verdad te transmitían algo a la gente que no éramos consumidores activos del K-pop en ese entonces.
Y eso ya es mucho, o sea, que un grupo en verdad logra hacer eso, creo que es muchísimo, significa muchísimo y habla del poder que tienen. Eso era lo que tenía Big Ben, poder, poder sobre el escenario, poder, para transmitir esa, como esa emoción a través de las pantallas. Y eso es lo que muchos de los grupos hoy en día, 2025, no tienen, carecen de eso. Y yo creo que en eso es lo que deberían trabajar las agencias. Otro grupo que era muy famoso en ese entonces, por allá en el 2014-2015, era GOT7. ¿Quién no conoce a Jackson Wang? ¿Quién no ha escuchado acerca de GOT7? Obviamente. Pero yo nunca llegué como a conectar con GOT7. Nunca, no sé por qué pasó ahí. Bueno, yo sí sé por qué pasó. Y básicamente era porque a mí no me gustaba la estética como tal del grupo, no me gustaba el tipo de, o sea, como el estilo de cantar, no me gustaba lo que transmitían. Creo que todo era como muy colorido, tipo JYP, y a mí no me gustaba, no lograba conectar. A mí me gustaba más como lo dark, como esa oscuridad que nos transmitían otros grupos como 21, como los grupos de JYP, por ejemplo, que creo que se caracterizaban mucho por eso, como por esa, como eso fuerte, ¿no? Como esa personalidad fuerte. Y los grupos de JYP siempre han sido como muy colorcito, muy bomboncitos, muy destilando colorcitos, estrellitas y ese tipo de cosas. Y yo no conectaba, o sea, no conectaba. Conectaba con algunos miembros que me parecían bastante interesantes la personalidad, como por ejemplo Jackson Wang, que ahí fue que lo conocí y me parece que tiene una personalidad que es muy YG, eh, pero no me gustaba como tal el grupo, o sea, no conectaba, nunca conecté. Hoy en día te puedo decir que en verdad aprecio un poquito lo que hacían, lo aprecio más que en ese entonces. GOT7 seguía esa línea que siguen la mayoría de los grupos, por no decir todos los grupos hoy en día, que es de los coloridos y todo como muy arcoíris y muy color de rosas, a diferencia, por ejemplo, de BTS en sus inicios, que sí seguían como ese lado gótico, como ese lado oscuro, en las canciones, por ejemplo, de opa, de opa, no, opa. O sea, esa canción, por ejemplo, es una representación de lo que era BTS en ese entonces. No estoy hablando del 2014 como tal, o sea, yo estoy hablando aquí ya ahorita de BTS como tal, de lo que era en ese entonces y lo que a mí me gustaba. A mí por eso, por ejemplo, la primera vez que yo escuché acerca de BTS fue por la opinión de un youtuber, me acuerdo tanto, hoy en día ya no me acuerdo cuál es ese youtuber, pero básicamente él estaba haciendo como un review de esa canción y estaba hablando acerca de lo interesante que era el concepto de BTS en ese entonces. Y les auguraba a lo mejor y decía que iban a ser uno de los grupos más famosos precisamente por eso, porque manejaban un concepto muy diferente a ese concepto que venía surgiendo en esa nueva ola del K-pop, que todo era muy colorido y todo era como muy mainstream y todo era como muy para agradar a esas chicas jóvenes, todo era como muy rosita, y BTS no seguía esa estética, BTS no era eso. Obviamente hoy en día ya es algo completamente diferente, ya todos sabemos pues lo que es BTS hoy en día, pero en ese entonces cuando recién iniciaron, no, eran lo que son hoy en día. ¿Hace parte del proceso de evolución? Sí, hace parte del proceso de evolución. ¿Que nos gusta o no nos gusta cómo evolucionan? Pues yo creo que eso ya es muy personal, depende de la opinión de cada uno, de lo que le guste a cada persona. A mí personalmente no me gusta como tal cómo evolucionaron, porque yo los veía cuando eran así, ¿no? Como cuando utilizaban ese delineador así, cuando tenían como una estética y cuando tenían como todos como una personalidad un poquito fuerte, incluso Jin, que todos sabemos cómo es Jin, tenía como esa personalidad, ¿no? En esa tercera generación, cuando ya empezó a entrar pues Blackpink, BTS, EXO, a mí la verdad de esa tercera generación lo que yo les puedo decir es que no soy la más fan de esa tercera generación precisamente por todos los cambios que se empezaron a producir, que en verdad no eran cambios que a mí me agradaran y que en verdad yo sintiera que estaban como innovando en algo. O sea, seamos sinceras aquí tú y yo, no estaban innovando en absolutamente nada, simplemente se estaban adaptando a un mercado que cada vez estaba expandiendo muchísimo más y que estaba ganando muchos fans tanto en Corea como en Asia y fuera de Asia. Eso es, así es. Y obviamente los estándares son completamente diferentes, por lo tanto se estaban pues adaptando a eso, a lo que querían las fans internacionales. Yo creo que es el surgimiento de esas fans internacionales que empezaron a interactuar muchísimo con los grupos. Y para mí, a mi parecer, yo creo que esto va a ser una opinión un poquito impopular, eso empezó a dañar como tal el significado de lo que era el K-pop y empezó como a influir demasiado en la estética, a influir demasiado en la forma en cómo se hacía la música, en absolutamente todo. O sea, en verdad, para mí no fue como tal una evolución positiva. Yo sé que esto va a generar mucha, pero no fue una evolución positiva. O sea, no fue positivo para mí, según mi opinión. ¿Por qué se los voy a decir? Retomemos el caso de BTS.
BTS era un grupo que en verdad yo creo que todo mundo en ese momento, tipo 2016 más o menos, 2017, todo el mundo decía que BTS iba a ser muy grande, porque en verdad se les veía en potencial y porque en verdad estaban haciendo algo diferente, o sea, estaban haciendo algo diferente a la tendencia que ya se veía que iba a predominar, ¿no? Y básicamente era esa tendencia de los colores que les estoy diciendo. En cambio, BTS estaba mostrando que en verdad tenían una propuesta que era como ligada a esa segunda generación del K-pop, pero también innovaban un poco en lo que estaban haciendo en cuanto a la música, en cuanto a la propuesta como tal escénica, a la propuesta del arte como tal. Y eso estaba bien. Respecto a otros grupos, como por ejemplo EXO. A EXO yo nunca, jamás lo llegué a evaluar por la presencia escénica, por lo que estaban proponiendo en cuanto a la producción, absolutamente nada de eso. A EXO yo lo evaluaba por la música. ¿Por qué? Porque EXO era uno de esos grupos que en verdad tenían como esa conexión muy fuerte con los K-dramas. Aparte, Dio es actor. A mí me encantaban los K-dramas que él hacía, en los que él participaba y aparte de todo también en los diferentes OST que hacían él, tanto Chan como todos ellos. O sea, la mayoría de ellos hacían OST y a mí me gustaban en verdad cómo ellos cantaban. Ya, a EXO yo nunca lo llegué a evaluar por absolutamente nada más, por eso yo no te puedo hablar acerca de la estética de EXO, de cuál es la propuesta de EXO, más allá de la música me parecía que era muy interesante y que en verdad cantaban, o sea, cantaban. Es ese tipo de grupos que en verdad tenían artistas, gente que podía cantar, que podía sostener una nota y que en verdad podía cantar una canción, bien sea balada, bien sea ya algo mucho más pop. Los miembros de EXO son los responsables de los mejores OST de mis dramas favoritos en ese entonces. Chan Yeol, Chen, Dio, Baekhyun, esos son los mejores cantantes de OST, o sea, la forma en la que ellos podían en verdad como expresar toda la historia y condensarla en esas canciones, en esos OST, Chet Kiss. Escuchen esto. Dios bendiga a Chen de EXO. Dios bendiga a Chen. El mejor K-drama. El mejor K-drama de la historia de los K-drama. ¿Quién no recuerda este intro? Es que no hay comparación, no hay comparación. O sea, todos los integrantes de EXO que en algún momento han hecho algún OST lo han hecho perfectamente. Han sabido hacer el OST para ese drama, o sea, han logrado conectar la esencia de la canción, absolutamente todo, el tono, fenomenal. Si hay alguien que sabe de OST, si hay un grupo que sabe de OST, es EXO. A mí me llegó a gustar mucho Blackpink cuando recién salió, creo que las canciones eran muy buenas, la presencia también, como lo que transmitían, la estética, me encantaba, pero a mí me parece, yo sé que esto también puede ser una opinión un poquito impopular, un poquito solamente, es que yo siento que al principio lo que hizo YG fue prácticamente como tratar de compararlas con 21, como seguir esa misma estética de 21, como querer alcanzar ese éxito que tuvieron con 21, y tú no puedes pretender eso cuando recién lanzas un grupo. ¿Por qué? Porque no solamente porque eso va a hacer mucha presión para las mismas integrantes, sino porque el público, o sea, el público se va a dar cuenta. Yo me di cuenta de absolutamente todo, o sea, yo me di cuenta de eso. Yo siento que eso era lo que ellos estaban tratando de hacer en ese entonces y no lo lograron. Por eso mucha gente decía, no, es que ellas nunca van a ser como 21. Y efectivamente, nunca iban a ser como 21 porque las de 21 eran completamente diferentes, tenían personalidades diferentes a lo que eran
Blackpink en ese entonces. Yo llegué a ver muchísimos comentarios en donde las comparaban, por ejemplo, a Jennie siempre la comparaban con Ciel y no, son completamente diferentes. O sea, musicalmente de pronto sí se llegan a parecer porque son los mismos productores, es la misma industria, es la misma agencia, pero no, son personalidades completamente diferentes. Jennie obviamente también tiene como esa cosita de Ciel, que son súper internacionales, que hablan inglés, que son como muy dadas a su fan internacional y que rompen un poquito, solamente un poquito en el caso de Jennie, como esos parámetros y esas cosas de la industria del K-pop y de Corea en general, pero son distintas. O sea, si él era una cosa completamente distinta. O sea, quien vio alguna vez en una performance de Ciel lo va a entender. O sea, quien vio en algún momento a Ciel cantando sobre un escenario, interactuando en unas premiaciones, lo va a entender. Véanse los Mama del 2014 y lo van a entender. Es completamente diferente, o sea, son completamente diferentes. Lisa no es Parvun, ni Jisoo es Minzy, ya paré de contar. Yo siento que la comparación constante con 21 fue lo que de alguna u otra forma hizo que mucha gente no lograra conectar y que mucha gente pues no lograra como verlas como en verdad lo que son artistas maravillosas que tienen muchísimo talento, o sea, el talento que tiene Rosé, el talento que tiene Jennie, el talento que tiene Lisa, el talento que tiene Jisoo, son muy buenas, o sea, son muy buenas. Genuinamente yo les puedo decir que son muy buenas individualmente y como grupo, o sea, como grupo son top. Como grupo son top. Individualmente también lo son. O sea, yo siento que ellas pudieron dar muchísimo más de lo que eran como grupo. El problema es que también ellas tenían, o sea, son artistas que van a brillar individualmente y que de alguna u otra forma tenerlas en un grupo va a ser de alguna u otra forma encarcelarlas. Yo siento que de alguna u otra forma la razón por la cual ellas no han seguido activamente sacando música, aparte de todo lo legal, con las agencias y todo esto, no solamente es porque ellas son masivas, porque son artistas que son muy famosas todas, sino porque son de ese tipo de artistas que necesitan estar explorando, que necesitan estar viendo cómo innovar con su música, conectar con su música. Y no es lo mismo tú hacer una canción sola, en donde tú puedes decidir sobre tu canción, hacerla con 3, 4 personas más, en donde tienes que compartir la canción, tienen que compartir la visión, tienen que adaptarse a la música, al ritmo, absolutamente todo. No es lo mismo. Que eso también se ve reflejado en los nuevos grupos que han ido saliendo, que todos quieren imitar algún grupo del pasado. En el caso, por ejemplo, de Beat Hit, lo siento, Beat Hit, no lo siento y lo siento a la vez, pero es que Beat Hit de alguna otra forma lo que quiere siempre es estar replicando en sus grupos el mismo éxito que tuvo con BTS. TST yo siento que tiene muchísimo potencial para hacer cosas como TST, no como los seguidores de BTS, no como los segundones, no como los que van a llegar a reemplazar a BTS, porque eso no va a pasar, o sea, lo tuviste una vez, 2 veces va a ser complicado que lo puedas tener. Aprovecha el éxito de BTS que tuvo en ese entonces, lo aprovecharon bastante, aprovechen el que puedan tener a partir de 2026, que ya empiecen otra vez activamente, pero TST no va a ser jamás BTS y no les estoy tirando shade, absolutamente no, porque en su momento, hace un tiempo cuando recién salieron, yo llegué a escuchar una que otra cancioncita de ellos, pero no, o sea, no va a ser lo mismo. Y eso lo están haciendo la mayoría de las agencias, o sea, las 3 agencias más grandes, 4 agencias más grandes con Big Hit, están haciendo lo mismo. Quieren replicar los mismos éxitos de hace 14, 15 años en los nuevos grupos. Y eso no va a suceder. No va a suceder. Y eso influye en la música y en los resultados que estamos teniendo. O sea, nada innovador. Menciónenme un grupo que en verdad en el K-pop esté innovando en estos momentos. Ninguno, ninguno, ninguno. Porque es que no la dan, o sea, no la dan en cuanto a que no entienden cuál es su propósito y no entienden qué es lo que están haciendo como grupo, más no como personas que quieren replicar el éxito de otro grupo que ya pasó, o sea, ya pasó. Eso es lo que están haciendo hoy en día. Y obviamente la culpa en parte es de las agencias, porque no creo que sea culpa de los artistas como tal. Todo artista, independientemente del nivel que tenga, quiere experimentar con su arte y en verdad quiere hacer música que conecten ellos y que pueda conectar con su público, con su audiencia. Y también aquí vamos a echarle también un poquito de culpa a los fans internacionales, a los fans nacionales allá en Corea que de alguna otra forma también están buscando estos reemplazos. No vas a tener un reemplazo de BTS, no vas a tener un reemplazo de 21, no vas a tener un reemplazo de Big Bang, no vamos a tener un reemplazo de Big Bang, pero sí podemos tener nuevos artistas que en verdad pues puedan transmitir algo,
y no estamos dejando que transmitan, aparte por esa obsesión que tienen algunos fans que no los dejan ser, o sea, no hay forma de que algunos grupos, algunos miembros de esos grupos tengan una personalidad chévere, carismática, porque los apagan. Los apagan a punta de chisme, los apagan a punta de bochinches que les inventa, que no, que es que tiene una relación con tal, que tiene una relación irrelevante, marico, o sea, dedíquense a disfrutar la música. Dedíquense a disfrutar la música, que para eso se supone que uno escucha a una banda. Obviamente influye mucho la conexión que uno hace con esas personas, pero lo más importante se supone que debería ser la música, el arte que te están vendiendo. El arte. Eso debería ser lo más importante. Y yo siento que no lo es. O sea, yo siento que hoy en día no lo es. Las agencias lo han entendido y tampoco les importa. Porque lo único que quieren es que la gente, los fans, sigan comprando y consumiendo ese producto que están sacando en masa. O sea, debería haber una ley que prohíba la cantidad de grupos al año o cada 2 años que están lanzando al público de esa agencia. O sea, ¿cuántos muchos grupos han debutado en los últimos años y cuántos de esos grupos en verdad están haciendo un arte revolucionario, un arte relevante y algo que en verdad sea innovador? Todos están replicando cosas, todos están replicando tendencias, todos están haciendo lo mismo que hacían los grupos de hace 10 años, no están haciendo absolutamente nada interesante ni nada nuevo. A la industria le está teniendo a flote los fans, las fans, y ya, porque se obsesionan con esos miembros, con esos grupos y compran absolutamente todo y escuchan la música independientemente de si sea buena o sea mala, simplemente la escuchan. Y ahí yo les tengo algo por decir y es que eso no debería ser así. Uno como consumidor, como fan, debería tener el criterio para decir, esta música es mierda, esto definitivamente no, esto no, te quiero mucho como artista, pero definitivamente no, esto no va. Uno debería tener ese criterio. Yo sé que mucha gente no lo tiene, mucha gente sencillamente sigue a ese grupo y ya se ciega completamente, no tiene ningún criterio, está bien, es tu problema. Eso hace que no se avance, que no se construya absolutamente nada porque la gente se está tragando absolutamente todo lo que esas agencias le están dando. Y si tú me dices que es el grupo el que está produciendo la música, o sea, el que está tomando decisiones sobre la música y dice, esta canción nos representa y es esto lo que queremos cantar y es esto lo que queremos que nos represente como artista, yo estoy completamente de acuerdo. Pero si esa agencia, si es el CEO, si son los productores que contrata la agencia, me. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Creo que este video ya está quedando muy largo, por lo tanto lo voy a terminar aquí. Cuéntenme en los comentarios si quieren que haga una segunda parte dando mis opiniones acerca del K-pop, lo que es el K-pop hoy en día, más opiniones acerca de lo que era el K-pop hace algunos añitos. Cuéntenme cuál es su grupo favorito y cuál es su canción favorita de ese grupo. Nos vemos.